Alrededor de la mácula, es decir, noten que en esta zona empieza a volverse un poquito más gruesa, 350 micras, no alcanza ni siquiera a ser medio milímetro. Sigue siendo muy fina, pero es un poquito más gruesa que la hora cerrada. A nivel del ecuador, ¿cuál sería el ecuador? La barriga, la panza del globo ocular. Más o menos acá. En esa zona, la retina alcanza. Allá. En esa zona, la retina alcanza un espesor de 150 micras. Y en la fóvea, ustedes reconocen la fóvea. ¿Sí? Si miráramos un fondo de ojo de frente, el puntico más brillante, más rojito, más intenso es la fóvea. ¿Por qué se ve tan rojito, tan intenso? Porque ahí la retina es más delgada, por tanto hace que ustedes visualicen más rápidamente el epitelio pigmentario retinal. Entonces, ese brillo foveal es consecuencia de ese adelgazamiento anatómico de la fóvea. ¿Qué pasa cuando el niño nace? Ve muy borroso, una agudeza visual de 20/400, porque no se ha diferenciado todavía la fóvea. Cuando empieza a recibir estímulo, por eso tenemos que garantizar estímulo muy temprano, inmediatamente nace, para que esa fóvea se vaya diferenciando. ¿Qué va a ocurrir allí? Solo van a empezar a desplazarse los bastones hacia la periferia, van a concentrarse los conos en esa zona y la comunicación va a ser un cono, una bipolar y una ganglionar. Eso hace que esa zona sea más delgada. Así que, si usted se asoma al fondo de ojo y no alcanza a reconocer el brillo foveal, cuente con que esa zona de la fóvea es gruesa. Es decir, no se desarrolló la fóvea. O en algunos adultos, por ejemplo, la fóvea se llega a engrosar, por ejemplo, por un edema. Un paciente con una retinopatía diabética pierde esa depresión foveal, se engruesa esa zona, y entonces usted no vería el brillo foveal. ¿Listo? Entonces entendamos que ese brillo foveal que visualizamos es por eso, porque está más adelgazado. Listo. Esto sí lo saben, la irrigación de la retina. ¿Quién irriga la retina? ¿Ahí dice? ¿Quién? ¿Cuál es el nombre? Arteria central de la retina, muy bien. Esa arteria central de la retina va a irrigar la retina, pero ¿se acuerdan de dónde venía en el desarrollo embrionario la arteria central de la retina? ¿Qué fue antes? La arteria hialoidea. La arteria hialoidea, no olviden, la arteria hialoidea se reabsorbe y empieza a mandar bracitos hacia la periferia. Y ese proceso de vasculogénesis y angiogénesis que ocurre en el desarrollo embrionario se da por la hipoxia. No sé si les había contado, es que en el vientre de la madre tenemos apenas un poquitico de acceso a oxígeno, ¿sí? Y ese poquitico de acceso a oxígeno es beneficioso para que se formen los vasos. Eso facilita que la migración de los vasos se dé. Por eso en un paciente de un niño prematuro que nace antes de tiempo, puede ser posible que parte de la retina salga sin vascularización y haga una cosa que se denomina retinopatía del prematuro. ¿Listo? ¿Qué característica tienen los vasos de la retina? Ellos vienen distribuidos por arcadas. Si miráramos de frente el fondo de ojo, que eso sí lo reconocen, ¿no? Este fondito de ojo lo reconocen, ¿cierto? Identifican que esto es la papila y alcanzan a apreciar como de la papila que en algún momento de la papila, esto era como el orificio por donde ingresaba la arteria hialoidea en el desarrollo embrionario, de ahí salía la arteria hialoidea e irrigaba el cristalino, ¿cierto? Cuando se absorbe, empieza aquí y empieza a mandar bracitos hacia la periferia. Por tanto, va a formar unas arcadas, son 4 arcadas vasculares. Vamos a dividir de esa papila las porciones. De la mitad de la papila hacia allá es la retina nasal, ¿sí? De la mitad de la papila hacia allá es la retina temporal, hacia arriba retina superior y hacia arriba retina inferior. Por tanto, tenemos arcada vascular temporal superior
arcada vascular temporal inferior, arcada vascular nasal superior y arcada vascular nasal inferior. Simple. Son las arcadas y son las ramas de la arteria central de la arteria. Cada arteria tiene su vena. ¿Reconocen cuál es la arteria y cuál es la vena? La arteria será más gruesa. Entonces piensen en esto. Ves que pues de embriología no la alcancé a hacer. Se los voy a poner más grandecito acá. ¿Se ve? Sí. Listo. Entonces, ¿cómo es la sangre oxigenada? Más clarita, más fresquita. ¿Y cómo es la sangre de la vena? Que viene de la vena. La vena es la que recoge todo el retorno venoso, es decir, toda la sangre con desechos para otra vez llevarla a que se oxigene, ¿cierto? Entonces, como le decía la compañera, la vena será la más gruesa y la más oscura, como si estuviera sucia. Y la arteria será la más delgada y la más clarita, lleva sangre más fresquita, más limpia. ¿Listo? Eso también es muy importante reconocerlo, porque cuando estamos entendiendo patología nos daremos cuenta si una oclusión vascular está en arteria o en vena. Es clave, muy importante. Entonces, lo que les decía aquí es que estamos acostumbrados a que anatómicamente lo normal es las arcadas vasculares, ¿cierto? Pero resulta que hay gran número de personas en el mundo que tienen una arteria accesoria. Es una arteria accesoria, es decir, nació conmigo y es anatómicamente aceptable, es normal, ¿sí? Que se llama la arteria cilio-retiniana, ¿sí? Miren, por ejemplo, este paciente tiene sus arcadas y tiene este vasito que si ven que no nace desde el tallo del centro de la arteria central de la retina, sino que sale como de otra parte. Esa sale de las arterias ciliares, que más adelantico les explico las ramas, y mire que es una accesoria. Tan inteligente es nuestra anatomía y nuestro sistema. Arteria cilio-retiniana. Tan inteligente es nuestro sistema que sabe que una parte de nuestra retina no puede ser vascularizada, que es la fovea, ¿cierto? Miren cómo la arteria cilio-retiniana aquí pasa por encimita, pero respeta la zona fovea. Esto no es patológico. Se los digo porque a veces ven esa arteria y se asustan diciendo, ay, es un tejido neovascular, es un vaso anómalo. No, no, no. Es una condición normal. Miren, por ejemplo, este paciente de acá abajo. Tiene su arcada temporal superior, arcada temporal inferior, nasal superior, nasal inferior, y miren la cilio-retiniana. Este sí salió súper dotado. ¿Sí? Ese salió con tremendo vasote. Miren que él no emerge de la misma parte donde emergen las arterias centrales de la retina, si alcanzan a reconocer la diferencia. Sale de una parte diferente y miren cómo sabe que tiene que respetar la fovea. Y él llega y sale y ¡plum!, se abre y respeta la fovea. Esa también es una arteria cilio-retiniana. Así que no se asusten cuando vean fondos de ojo, y si ven eso, antes el paciente sería muy agradecido, porque esa es la que salva a algunos pacientes de pérdidas visuales severas. ¿Sí? Hay una cosa que se llama oclusión de la arteria. Cuando la arteria se ocluye por un trombo de grasa, por ejemplo, en un paciente que sufre de dislipidemias, que es colesterol alto y esas cosas, ¿sí? Tapona la arteria y adivinen qué pasa con la retina, se muere, no recibe oxigenación y es una murición instantánea. Es decir, se muere inmediatamente, se ocluye, no hay nada que hacer, se pierde la visión instantáneamente, no hay nada que hacer. Pero si ese personal, o sea, ojo, si la oclusión fue a nivel de la arteria central de la retina y ese personaje tiene tremenda vasote que viene de la cilio-retiniana, es decir, de otra parte que no está ocluida, adivinen, se conserva su agudeza visual. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes tendrán que aprender a reconocer cuando tengan pacientes así, porque les van a llegar. Es muy frecuente que ocurra. Y más ahora que se ha incrementado la presencia de alteraciones vasculares en personas jóvenes. Es más frecuente ahora encontrar un paciente de 30 años, 20 años incluso, con accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, ¿sí? Para que se cuiden. Entonces es más fácil ahora encontrar un paciente del lado de ustedes hipertenso.
cuando uno creía que era una condición de una persona de 45 años para arriba. Es más, antes era desde 50 años para arriba. Ahora ya no nos salvamos, por más jóvenes que nos creamos, igual estamos en riesgo de hacer este tipo de alteraciones. Y ustedes podrían, haciendo una muy buena evaluación del fondo de ojo, reconocer algunas alteraciones. Bueno, de las 10 capas que tenemos de la retina, cuando yo estudiaba, yo me imaginaba que esa arteria navegaba como por todo el centro de la retina, o sea, como por el espesor de estas capas, ella estaba como por la mitad, y resulta que no. Resulta que las arterias, la arteria y la vena, estarán solamente alojadas en las porciones más superficiales de la retina. Ahorita les cuento un poquitico más de eso, pero tengan presente esto, no toda la retina tiene vascularización, solo la parte más superficial. Esta parte más superficial interna está más cercana al vítreo, allá del vítreo, o sea, hacia adentro, ¿sí? Es decir, que lo más externo, o sea, como hacia la coroides y la esclera, la vascularización y la nutrición de la retina depende de otros factores, que es lo que quiero que ustedes empiecen a ver como importante en esta asignatura. Cuando miran un fondo de ojo por el examen, que seguramente en cuarto semestre van a estudiar elementos para observar y evaluar la retina, pues normalmente nos encontramos esto. Entonces, importante, chicos, la papila está siempre ubicada nasalmente, es decir, si ustedes me van a ver mi fondo de ojo y quieren ubicar mi papila rápido, entren de esta manera, porque mi papila está hacia mi nariz, ¿sí? Es decir, que en este lado está hacia mi nariz. En ese sentido, ¿ese ojo qué ojo es? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Listo? Nos queda muy fácil. Ok. Fuera de eso, yo sé que ustedes han visto alguito de retina y saben que existen unos fotorreceptores y saben que hay unas células ganglionares, ¿cierto? Cuyos axones más adelante van a ser el nervio óptico, ¿cierto que sí? Eso lo saben. Ok. Esos axones, esos fotorreceptores, esas células ganglionares, bipolares, ramacrinas y todas las que existen están en toda la extensión de la retina. Pero, como las axones de las células ganglionares van a conformar el nervio óptico, no se ve tan fácil, pero usted ya sabe que están así. La distribución de los axones de las células ganglionares, es decir, cada ganglionar lleva ya información de todo lo que pasó por atrás, ¿sí? Van a ser en la retina temporal superior, retina temporal inferior en forma arqueada, ¿sí? Retina nasal en forma radiada, como los radios de una bicicleta, y retina o el área macular o central en forma rectilínea. Eso que ustedes están viendo son todos los axones navegando, dirigiéndose hacia la cabeza del nervio óptico para finalmente conformar el nervio óptico. Por tanto, algunos estudiantes me reclamaron que yo no les enseñe eso, pero quiero enseñárselos a ustedes. Imagínense, este sería por donde se basean los axones. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Los de atrás lo ven? ¿Sí? Okay. Esto es el epitelio pigmentario retiniano, una única capa de células pigmentadas muy importante, ahorita lo veremos. Hacia atrás, o sea, hacia acá sería vítreo, ¿sí? Hacia atrás sería entonces coroides con vasos muy grandes. Y por último, esclera, muy fuerte, muy resistente. ¿Listo? Vamos bien allí, ¿cierto? Resulta que cuando la luz viene desde por allá, córnea, cristalino, humor vítreo, sigue derecho el fotón, y llega hasta el epitelio pigmentario retiniano. De ahí desencadena una respuesta que ahorita la veremos del fotorreceptor, que pasa esa respuesta a una célula bipolar, se llama así porque tiene dos polos, uno arriba y otro abajo, ¿listo? Y esa bipolar comunica con una célula ganglionar que tiene un axón y se va hacia el nervio óptico, ¿sí? Y así con toda la retina. Entonces, voy a hacerlo más rápido. Fotorreceptor bipolar ganglionar, axón. Fotorreceptor bipolar ganglionar, axón.
fotorreceptor dipolar ganglionar y axón. Miren cómo van confluyendo los axones de las células ganglionares para finalmente formar el nervio óptico. ¿Eso queda claro? Listo. Entonces, ustedes van a aprender a hacer otra cosa muy importante y es aprender a reconocer la excavación. Resulta que hay una enfermedad que es una de las primeras causas de ceguera en el mundo que se llama glaucoma. ¿Y cómo lo identifican ustedes? Por eso ustedes son tan importantes. Con la exploración de la papila, reconociendo el espesor del anillo neural, pueden tener la impresión diagnóstica y hacer una revisión a tiempo. Me explico. Si esto ocurre y va formando el nervio óptico, es decir, todo esto lo voy a denominar anillo neural, puras fibras nerviosas, ¿sí? Si lo miro de frente, digamos que estas las cavas, el que me viene moradito, no puedo sacar. Si estos son los axones, si esta es la retina, vamos a hacerlo más grande. Esta es la papila, la cabeza del nervio óptico. Esto que hay desde este hueco es un hueco que se forma que se denomina excavación. De aquí hasta acá son puros axones de las células ganglionares. Si no me comprenden, por favor me preguntan, ¿sí? No me dejen aquí hablar como una lora y ustedes sin saber qué estoy diciendo. Entonces, lo que les decía, cada axón de cada área de la retina, por ejemplo, de las arcadas vasculares superiores viene a esta zona. De las arcadas vasculares inferiores viene a esta zona, ¿sí? Y así, radiadas a esta zona y del área macular de forma rectilínea. O sea que este espesor es anillo neural, ¿sí? ¿Cómo se evalúa? Imaginen lo siguiente, ustedes van a trazar virtualmente, allá en ese fondo de boca que están observando, van a decir, este es el 100% de la papila, ¿cierto? De extremo a extremo de la papila, ese es el 100%. ¿Cuánto ocupa esta excavación con respecto a la papila? Denme un porcentaje, 50%, 60%, 30%, 40%. En esa papila que les dibujé. 30%. Un 30%, ok. Diríamos entonces en nuestra historia clínica papila con una excavación del 0,3, la vamos a expresar en decimales. Ese es el 30%. ¿Qué quiere decir? Que está perfecto, que su tamaño es adecuado. ¿Qué pasa en el glaucoma? Se aumenta la excavación porque se sube la presión del ojo. Entonces imagínense una presión aquí abundante, lo que empiezan a hacer es ustedes a correrse contra las paredes porque algo los está empujando. Lo mismo ocurre acá. La presión intraocular aprieta contra las paredes los axones, si aumenta el tamaño de la excavación. Por favor díganme, ¿de cuánto es esta excavación? De un 60 o 70, incluso podríamos decir que de un 60 horizontal y vertical como de un 70%, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que se está dañando el anillo neural, como si a ese televisor le cortaran el cable. Ya no funciona, ¿sí? Entonces nosotros vamos a evaluar el tamaño de la excavación con respecto a la totalidad del área de la papila y vamos a identificar una cosa que se llama la regla ISNT. La van a escuchar mucho por ahí, ustedes la van a empezar a manejar ya, la regla ISNT. ¿Qué significa la regla ISNT? Que debería, normalmente, como lo dijimos ahorita, una excavación del 30%, la voy a poner más chiquita, debería ser más grueso el anillo neural inferior, más grueso, más robusto. Luego el anillo neural superior, ¿sí? Más delgado el anillo neural nasal y más delgado el temporal. Y eso tiene una lógica. El anillo neural superior e inferior lleva axones de un área muy grande que es la retina temporal superior y temporal inferior, ¿cierto?
Mientras que la retina nasal es pequeña, por tanto, deberá ser más delgado el anillo neural nasal. Y de la retina central, que solamente sería el área macular, es mucho más pequeña. Así que el espesor allí debería ser mucho menor. ¿Sí? ¿Me hice entender con lo que acabo de decir? ¿Cómo? Claro, creo que sí, si no, la buscamos. Sí, tengo foto. Pero pues. Entonces, ¿me comprenden ustedes, muchachos? Ya les muestro la foto, pero voy a terminar ahorita. ¿Listo? Entonces, miren lo bonito de esto. Lo que ustedes están viendo aquí es la papila de donde emergen los vasos, ¿sí? Y noten el cambio de coloración. Todo esto es un naranja bonito, en algunos es naranja rosadito, naranja amarillito, naranja más oscurito, pero tiene esa coloración que es gracias al epitelio pigmentario. Y miren cómo se acaba abruptamente acá. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega el epitelio pigmentario. Lo demás es anillo neural. Por tanto, hasta acá llega el epitelio, hasta ahí hay retina, hasta ahí hay estimulación, ¿sí? Pero de ahí hasta acá, todo esto, un poquito más rosadito, es anillo neural. ¿Qué es? Esto. O sea, esto. ¿Sí me hice entender? Listo. ¿Alcanzan a reconocer la excavación? Se ve como un poquitico más blanquita, como esta. Algunos pacientes no se ven, pero eso los enseño en quinto para que no se enreden, ¿sí? Ustedes podrían reconocer dónde empieza la excavación porque ven cómo el vaso se dobla. Es decir, el vaso viene y surge y se dobla, ¿sí? ¿Dónde se dobla? Miren, sale y se dobla. Sale y se dobla. Sale y aquí se dobla. Entonces, podríamos también trazar la excavación en el punto donde se deflexiona el vaso, o donde se dobla el vaso. ¿Pueden decirme de cuánto es la excavación que hicieron? Por ahí un 30 o 40%. Entonces, la noticia es, si usted ve que un paciente tiene una excavación de un 30 o un 40%, está medio, ¿sí? Si la excavación supera el 40%, es decir, si empieza el 50%, remita al paciente con excavación amplia e impresión diagnóstica, sospecha de glaucoma. Y usted queda como un rey. Así sea que el paciente confirme que no es glaucoma, que es una megapapila, no importa. Pero ustedes están salvando probablemente un ojo. ¿Sí? A ojo. Por eso tienen que ser muy buenos ogómetras. Una de las cosas que ustedes tienen que aprender a reconocer es que si entienden la anatomía, por eso me encanta tanto dar esta clase, porque si ustedes tienen tan clara la anatomía, a ojo, van a reconocer muchas cosas. A ojo, y van a ser muy, ¿cómo se dice? Muy propositivos y se van a anticipar mucho a la patología por cambios mínimos en la anatomía. No esperen a que las cosas empeoren. Ustedes pueden detectarlo temprano y haciendo esto lo van a hacer, lo van a alcanzar a lograr. ¿Listo? Ok, entonces pues esta imagen sobraría acá, ¿cierto? Esto sería anillo neural, esta sería la excavación y hasta acá llega el epitelio pigmentario retinal, ¿cierto? Listo. Esta imagen tiene algo bonito y es que yo escucho a alguien por allá como, ¿ustedes escuchan a alguien hablando así? Quien esté hablando, mandando mensajes y todo eso, puede salir y hacer su llamada. Gracias. Esto que ustedes están viendo acá son perforaciones de la esclera. Claro, es que tiene que pasar, imagínense, tienen que pasar los axones por toda la retina, coroides y esclera. Así que esta esclera, como es muy llena de colágeno, porque viene el mesodermo y todas las estructuras que vengan del mesodermo son cargadas de colágeno, tendrá que perforarse. A eso se le va a denominar lámina cribosa. Cuando veamos esclera lo volvemos a ver, pero pues ahí se los anticipo, porque miren aquí más bonito, eso es una fotografía, este es un corte histológico muy bonito. Los axones, miren el epitelio pigmentario hasta donde llega, el resto de retina, y esto ya es coroides, esclera y todo lo demás.
¿Podrían ahí hacer un diagnóstico? ¿Cuánto tiene excavación este paciente? Es más difícil de reconocer. Traten de identificar el punto de flexión del vaso. ¿De cuánto les da más o menos? 30, 40, 25, está bien. Estamos empezando y está maravilloso la expresión que tiene. ¿Y acá? 70, sí, está perfecto. Es decir, que este paciente sospechoso de glaucoma. ¿Notan ese punteado que tiene el fondo? Sí. Ok, podríamos incluso ser tan buenos que en nuestra historia clínica vamos a escribir paciente con excavación amplia, 70, 07 y profundo. Es decir, no solo es amplia, sino que es al fondo. ¿Y cómo sabrían ustedes que es profunda? Porque alcanzan a visualizar la lámina fibrosa. Es decir, es tan profunda que les permite ver la esclera. ¿Sí? Eso significa que la excavación está amplísima y que el paciente debe tener una reducción concéntrica del campo visual, debe estar viendo así. Así ya es algo severo, debe estar viendo así. Y la noticia es que ese paciente puede ni enterarse de que tiene glaucoma. ¿Por qué? Porque mientras va así, pues yo doctora la veo bien, la veo la cara, veo la nariz, le veo todo, le veo el pelo, allá veo 20/20, yo veo los paros y todo eso. No se ha enterado que cada vez estos 30 grados que tenemos de más por tener los dos ojos pegados a la cara se van reduciendo cuando tiene glaucoma. Entonces por eso ustedes están en la primera fase, porque adivinen, cuando usted está atendiendo pacientes, siempre el paciente llega donde el médico general, y si el médico general detecta algo, si es que se le ocurre, lo manda al optómetra. Y si el optómetra dice, no, solamente le mando gafas, ya, señor, alta, y no detecta un glaucoma, el paciente no pasa oftalmología. No tiene síntomas, porque es una enfermedad sintomática. Y el optómetra es un punto que identifica eso. Qué grave, ¿cierto? Entonces, denle la oportunidad al paciente. Si ustedes son buenos, de hacer las cosas bien, porque esas son cosas que no se detectan tan fácil. Listo, esta es la parte un poquitico maluca y un poquitico densa de la retina, y es que son 10 capas. No, es muy bueno. Si la excavación es, me preguntan ellas, si la excavación es muy chiquita, no, pues muy rico. ¿Por qué muy rico? Pues porque tiene un anillo neural robusto, es decir, cable grueso. Sí, mejor comunicación, más chévere. Una pregunta. Señora. Si se encuentra una asimetría de las excavaciones también puede ser un indicio de glaucoma. Claro, definitivamente. Lo que nosotros nos fijamos incluso en la simetría de los párpados, si tienen el ojo como así, yo ya pienso en la parálisis facial de pronto, ¿cierto? Lo mismo en la excavación. Es importante y muchas gracias por recordármelo. Yo no solo evalúo la excavación y qué tan profunda está, sino que también tengo que evaluar si es parecida a la otra, ¿sí? La asimetría también es un elemento clave en el diagnóstico del glaucoma.